Vamos a hablar de los números. Estaba citando al comienzo del programa datos en cuanto al empleo industrial, que acumuló 21 meses de crecimiento. Estaba mirando uno de los títulos, justamente uno de los informes que ustedes elaboraron hace poquito en el CEPA tiene que ver con la evolución del empleo registrado privado. La creación en abril de 17.000 puestos de trabajo. Bueno, digamos, sigue siendo noticia esto, lo cual es una buena noticia. Algunos dicen que se espera un parate, me lo vas a confirmar vos en todo caso ahora, en estos números, sobre todo en el empleo industrial, pero el tema sigue siendo la cuestión salarial, ¿no? Sí, 3 postales podríamos mencionar. La primera es que continúa el crecimiento del empleo, un dato positivo. Básicamente, si lo pongo en números, vos perdiste unos 280.000 puestos de trabajo con Macri, agregale 190.000 con pandemia, y a esta altura del partido recuperaste todo y unos 70.000 puestos adicionales. Mira. Con lo cual la curva de crecimiento, estamos hablando del empleo registrado privado exclusivamente, es decir, que es el que está más asociado, más linkeado a la evolución de la actividad económica y demás, lo cual da cuenta de un crecimiento sustancial del empleo en todo este periodo. Una segunda postal asociado a eso es que, quizás el dato llamativo en este momento en particular, es que cuando vos mirás el nivel de actividad, y yo me paro por ejemplo a mediados del año pasado y comparo ahora, estoy 2 puntos por debajo del año pasado. Ajá. Sin embargo, a lo largo de todos estos meses creció el empleo, lo cual no deja de ser llamativo. Digamos, desde hace algunos meses uno decía, bueno, a ver, ¿para cuándo se corta el crecimiento del empleo? Uh-huh. Y de todas formas, tanto en el empleo industrial como en el empleo general, insisto, es la serie de empleo registrado ¿Cómo privado. se entiende, perdón? ¿Cómo se entiende entonces, Hernán, si hay una caída de la actividad, que el empleo sigue aumentando? Bueno, lo que da cuenta es que no necesariamente con crecimiento, para aquellos que dicen solo para distribuir hay que crecer, sería un dato, si querés, no es el universo, pero una parte del dato que podría dar cuenta de que la cuestión puede caminar por otro lado. A mí me da la impresión que lo que sucede cuando hay una situación crítica en materia económica, el despido suele ser, o la expulsión de trabajo suele ser una medida quizás más rápida para la ejecución. Y supongamos, si yo pienso que va a caer la actividad, despido más que lo que tal vez se adecue al momento cuando tomo la decisión. Después, para tomar personal, ese proceso es tal vez más lento. Entonces seguimos viendo recuperación de puestos de trabajo e incluso ocupar puestos que vos necesitabas, a pesar de que la actividad no acompaña ese proceso. No sé si se entiende, es decir, la recuperación es más lenta y ha llevado muchísimos meses, y continúa porque el empleo finalmente lo seguís necesitando, lo seguís demandando. Y además, cuando uno lo atraviesa por nivel de actividad, esto también es importante. ¿Qué sector crece? Crece el industrial. Y el industrial sí tiene o ha mostrado guarismos, si se quiere, positivos, sobre todo en los últimos 2 o 3 meses, con lo cual quizás las actividades que están mostrando un retroceso, por ejemplo, básicamente el sector agropecuario, que genera pocos puestos de trabajo y que ha generado poca pérdida de puestos de trabajo en términos generales, porque no genera demasiado. Estamos hablando de 300.000 sobre 6,5 millones de trabajadores. Ese es el que da cuenta de la caída de la actividad. Uh-huh. Mientras que otros sectores que quizás generan más puestos de trabajo, recién mencionaba el industrial, pero podríamos agregar, no sé, algunos sectores de servicios, todavía muestran crecimiento en su propia actividad, ¿no? Claro, hay otro dato que tiene que ver con esta cuestión, con lo que ocurre con la economía, que es las transferencias a las provincias. Ustedes también elaboraron un informe y hoy repasábamos algunos datos, y la caída, ¿no? Y la caída de la coparticipación también. Sí, permíteme antes de eso mencionar la tercer portal, que es la que vos decías. Sí, te interrumpí, perdóname. Lo que quedó pendiente es o lo que queda pendiente es la cuestión salarial, ¿no? Claro. Y acá hay como 2 bibliotecas para verlo, para ser honesto. Es decir, uno podría decir, el viernes salieron los datos de salario del INDEC, y bueno, cuando se publican los datos de empleo también está la información del empleo registrado privado en promedio. Cuando vos te fijás, estás en niveles de finales del 19.
Esto puede tener dos lecturas. Una es, a pesar de que tenés niveles de inflación muy elevados, los asalariados registrados privados no están perdiendo contra esa inflación. Sí, de ahí hay un rol sindical bastante importante. La otra lectura es, bueno, pero no recuperaste nada de lo perdido, de los 20 puntos perdidos entre el 2016 y 2019. Las dos análisis son válidos. Bien, uno podría decir, bueno, con el nivel de inflación que tenés es difícil que recuperes lo perdido, y probablemente sea así. Es decir, si vos querés recuperar los 20 puntos, probablemente tengas que recorrer un camino de inflación a la baja, porque si no es muy difícil que las paritarias logren recuperar 2, 3, 4, 5 puntos en niveles de inflación tal vez del 7 o el 8% mensual. Pero las dos lecturas son válidas y me parece razonable analizarlas. El empleo registrado, el empleo no registrado es el que peor, si querés, la está pasando, con unos 4 puntos por debajo de finales del 19. El empleo público también sale más o menos hecho. En términos generales te diría que estás 1 o 2 puntos por debajo de finales del 19. Me preguntabas por la coparticipación. Ahí los datos, en realidad, más allá de la cuestión técnica de la coparticipación, la coparticipación son las transferencias que realiza la Nación de manera automática a las provincias, básicamente por ganancias e IVA, además de algún otro paquete de impuestos o particularidades. Lo que estás viendo es que no hay una caída brutal en la recaudación. En términos reales estás entre 1 y 2 puntos por debajo del año anterior, y esto contrasta en buena medida con el escenario nacional, porque el escenario nacional, que tiene una mayor caída, está atravesado básicamente por el impacto negativo de la sequía sobre los derechos de exportación. Como los derechos de exportación no son coparticipables, las provincias no ven en su erario público, al menos por las transferencias del orden nacional, un impacto negativo sobre su recaudación. El otro dato es que el IVA no cae demasiado. Esto es algo que venimos viendo desde hace rato y que tiene que ver con que el consumo se sostiene. Esto también es un dato de la realidad, ¿no? Bien, estamos escuchando a Hernán Lecher. Sumate, Nico. Hernán, ¿cómo crees que tiene que darse lo que no solo tiene que ver con la distribución, con la mejora del poder adquisitivo, sino en cuanto al esquema y al marco que se le pueda poner a las empresas de cara para adelante, ¿no? Pienso, para lograr esto de la redistribución, de mejorar el poder adquisitivo, ¿qué crees que hay que proponer como marco para el empresariado? Hay varios mecanismos, ¿no? Diría 3 cuestiones. Ayer me llamaba Pedro Guasiesco, que es de la CTA, y me decía, tenemos que avanzar con alguna propuesta de participación de los trabajadores en las ganancias. Claro, hay un sector de los asalariados, quizás los de mayores ingresos tal vez, pero que básicamente sufren un incremento, si querés, de su explotación como laburantes, en el sentido de que el crecimiento de la actividad en su sector es mayor que el crecimiento de los salarios. Quizás tienen salarios que le ganan a la inflación y tienen buenas paritarias, pero el crecimiento de la actividad es mayor, con lo cual hay un incremento de la tasa de rentabilidad de las empresas. Y los trabajadores no logran captar eso. Y eso es un problema también en términos de torta, de redistribución regresiva, a pesar de que a los trabajadores les va bien. Un segundo segmento, nosotros propusimos desde hace rato la suma fija. Suma fija ayuda a los sectores registrados de menores ingresos a tirar para arriba, algo que debería ser el salario mínimo, que el salario mínimo no lo logra hacer porque tiene un retraso muy importante, y cada vez que se discute es un problema fiscal, es decir, cuánto tengo que pagar de planes sociales, por ejemplo, y se corre de su función originaria, que es la de subir los salarios más bajos del trabajador registrado para tirar las paritarias hacia el alza. Esa cuestión no sucede porque ha quedado muy desfasado, y sobre todo porque la discusión es de índole fiscal, que desnaturaliza la discusión, al menos originaria. Con esto no estoy sugiriendo nada, pero digo, en la cuestión originaria del salario mínimo ha quedado relegado. Y en tercer lugar, y acá sí un problema de índole fiscal, ¿qué haces con los trabajadores no registrados? Ahí el mecanismo tiene que ser transferencia. Acá el problema que tenés en relación a eso es que
qué posibilidades concretas tenés en el marco del acuerdo con el fondo. Un fondo además que a estas horas está extorsionando abiertamente a la Argentina con una devaluación, un ajuste fenomenal, ¿no? Bien. Pero en términos generales tenés esto. Sí, un fondo que tiene esta paradoja. Además, hace unos días parece que reconoció que uno de los problemas principales de la inflación es el incremento de la tasa de rentabilidad de las empresas. Bueno, claro, debería ayudar a modificar eso, ¿no? No solo decirlo, pero bueno. Las voluntades políticas, ¿no? Digo, hay voluntad política para avanzar sobre eso. Bueno, el gráfico que mostró Cristina en la última aparición ese lunes, que le dijo, fíjate Sergio, fíjese ministro de Economía, lo que pasa con esto, con la inflación y con las ganancias que están teniendo algunos grupos.